Bueno, conversamos ahora con el abogado Francisco Álvarez sobre el caso del joven Yan Andrés Pumarol Fernández, quien está siendo acusado, es el señalado de matar a una señora de 70 años de edad y de herir a otras 4 personas durante una aparente crisis mental. El joven, ya confirmado inicialmente por los familiares, padece de esquizofrenia, según las informaciones que se han recogido en los medios de comunicación. Vamos a hablar ahora con Francisco Álvarez sobre este caso. Tenemos otros casos en agenda, en historias similares también que han ocurrido recientemente y que han consternado a toda la sociedad dominicana. ¿Qué procede jurídicamente? Fran, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre. Eh, bueno, vi en las noticias que para el día de hoy se fijó la audiencia en la que se le va a conocer la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público depositó, y digamos que va a ser el primer escenario jurídico donde se va a discutir la condición que aparentemente el joven padece. Digo aparentemente porque hablaba durante el fin de semana con un grupo de amigos donde se estaba tocando el tema de que lo que le importa al tribunal es la verdad documental, esa prueba que más allá de que la gente sabía, supiese o dijese, se puede acreditar en un tribunal tan preliminar como lo es una audiencia de medida de coerción, donde no hay un acusado, donde no hay, entre comillas, todavía un proceso como tal, y se basa casi siempre en probabilidades, posibilidades, en indicios. Entonces, yo me hacía la pregunta de qué en un escenario como ese debe evaluar un tribunal. Debe tener debe ver si hay un diagnóstico, sí, debe ver si hay un diagnóstico. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, con un peritaje clínico donde un experto en la materia diga, no, sí, yo tengo desde el año 2000X tratando al señor fulano de tal, por tal y tal y tal elemento, de esta forma. Y construyendo sobre la marcha, históricamente, el estado de una persona, provocar o producir en el entorno de la medida de coerción algún tipo de informe reciente, algún tipo de peritaje reciente, actual, quizás posterior al hecho, donde se tome en cuenta el histórico, pero al mismo tiempo se evalúe el evento puntual y el entorno psíquico, psiquiátrico de la persona en ese escenario. ¿Por qué? Porque primero, parece ser que el joven sí tenía o tiene esa condición desde hace mucho tiempo, y parece que es un hecho relativamente conocido, porque a lo largo del desarrollo de los días he visto mucha gente que parece que lo sabía. Número uno. Número dos, eso automáticamente lo convierte en inimputable, que es, entre comillas, la figura que se trata dentro del artículo 64 del Código Penal. No, porque aún teniendo la condición, se debe demostrar y acreditar en el tribunal la condición y sus niveles, porque es probable que existan niveles dentro de dentro de un mismo diagnóstico sombrilla que acredite la incapacidad material del individuo al momento de la comisión de ese hecho desfavorable, de no entender lo que está pasando, porque debemos siempre recordar que el legislador en su artículo 64 lo que describe es a esa persona que no entiende lo que está pasando. Entonces, cuando eso ocurra, el tribunal se va a ver ante la situación de, ya sea por petición del Ministerio Público, por petición del imputado o de cualquiera de las víctimas, evaluar lo que se conoce como un procedimiento penal especial que va dirigido a juzgar inimputables, que es el artículo 374 y siguiente del Código Procesal Penal, donde básicamente se describe el proceso que se debe llevar en casos donde la persona que está siendo juzgada por un hecho penalmente relevante no puede ser condenado. Y por eso el tribunal en ese escenario solamente puede hacer una de dos cosas: o absuelve diciendo se va para su casa, o aplica una medida de seguridad, que sería, en un mundo ideal, en este país me parece que no tenemos centros acreditados para eso, pero en eso puedo estar equivocado, habría que ya verificar con el Ministerio de Salud,
sería, por ejemplo, ordenar que se recluya en un centro psiquiátrico donde se le dé seguimiento, soporte y se le trate la condición hasta que pueda ser rehabilitado. Lo que yo sí creo que nosotros tenemos claro a raíz de esta horrible tragedia. Francisco, una pregunta. Yo no sé si Aras Nacionales era el lugar donde recluían a ciertas personas con una condición especial ante la justicia, ¿no? No sé si sigue siendo así en el caso de Aras Nacionales. Ahora, lo que planteas se decide en un juicio de fondo o en esta etapa preliminar, porque te hago la pregunta. Bueno, se acredita ante el juez y se demuestra que él tiene una condición especial, en este caso una esquizofrenia que ha debutado en un nivel importante de agresividad, ha matado a una persona, ha herido a su propio padre, ha herido a otras personas más, o sea, no es que sea selectivo a la hora de cometer el crimen, sino que abarcó a vecinos, a padres, gente que fue a atajar aquello, etcétera. O sea, no había una premeditación, no había nada. Evidentemente, debutó, según el padre, que decía y ha dicho que tiene esta condición su hijo, pero nunca de esa manera o de esa agresividad. Ahora, pregunto esto por lo siguiente. Está bien, esquizofrenia con cierto grado, pero el Código Penal, estamos hablando del conocimiento de la coerción, él ahora mismo está ante el juez. Lo que se está es definiendo la coerción, si se aplica una de las medidas coercitivas para continuar el juicio o ya con la audiencia de hoy se descarta por la condición de él que pueda ser juzgado. ¿Es así? Sí, mire, el momento ideal, el momento procesal ideal para advertir de esta situación es ahora. Es el primer contacto jurisdiccional, por lo que yo sí entiendo. Obviamente no me voy a poner los zapatos de la defensa, pero si fuera yo le advertiría al tribunal que estamos ante una persona que por su condición mental debe ser considerado como un inimputable y que se deben activar las reglas del artículo 374 y siguiente del Código Procesal Penal. Ya quedará del tribunal la valoración de las pruebas que contextualicen esa solicitud y entender si de aquí en adelante, a raíz de esa decisión de la medida de coerción, se va a considerar abierto ese procedimiento. Sobre los pabellones, vamos a llamarles psiquiátricos, a mí lo de Aras Nacionales no me consta, pero habían 3 pabellones, uno en La Vega, uno en San Pedro y otro en Najayo, en San Cristóbal, donde la Defensoría Pública siempre hacía denuncias. Lo digo en pasado porque no le he dado seguimiento a ese tema en los últimos años, de que podían atender crisis, vamos a decir, del momento, pero no eran reales centros de reclusión donde tú podías enviar a una persona a cumplir una pena en estas condiciones. Y eso trae a la mesa una situación, por ejemplo, de como yo decía, el tribunal tiene que absolver o ordenar una medida de seguridad. Pero ¿cuál es la medida de seguridad? Yo le voy a poner un ejemplo. Ahora que el tribunal va a conocer la medida de coerción, creo que el Ministerio Público pidió prisión preventiva. Sí. Exacto. Supongamos que lo mandan real efectivamente a cumplir, a estar recluido en una prisión. Si realmente el joven tiene una condición y en ese centro penitenciario muy probablemente no existe un pabellón que pueda atenderlo, estaríamos ante una situación donde él pudiera ser un peligro para otros, pudiera ser un peligro para él y al mismo tiempo pudiera estar saliendo de la cárcel por crisis que no se puedan manejar ahí, lo cual sería contraproducente. Otro escenario, bueno, enviarlo a su casa. Óyeme, su casa es el epicentro. No puede. ¿Cómo tú le dices a los vecinos que la persona que agredió, independientemente de su condición, va a estar ubicada, digamos, dentro de la premisa de su hogar? No hay centros públicos y los privados son muy exclusivos y tampoco creo que puedan contar como para que el tribunal lo pueda enviar para allá.
Entonces, nosotros estamos viendo como el Poder Judicial ahora mismo, y el país, pero el Poder Judicial ahora mismo se ha dado de golpe con la pared. Y vamos a entender cómo las precariedades en ese tema que normalmente la sociedad dominicana le ignora, mira al otro lado, se entrelaza con un proceso tan complejo como este, porque primero, parece de película, y segundo, el tribunal, la sociedad, el Ministerio Público, la misma víctima y el mismo imputado o investigado no cuenta con las herramientas o con todas las herramientas que pudiera contar si viviéramos en un país de cómo controlar o manejar esta situación. Entonces, yo honestamente tengo mucha curiosidad de cuál va a ser la solución que le va a dar el tribunal. Ahora, Francisco, y excúsame que te interrumpa nuevamente, hemos conocido de casos similares, el caso de una madre, joven madre, que decapitó a su hija hace unos meses atrás. Incluso creo que el hecho se produjo relativamente delante de una cámara, en una transmisión en vivo, en Facebook o algo por el estilo. Pero hace poco también, hace apenas un mes, otra madre, joven madre, mató a su hija, creo que de 13 meses, y en ambos casos se habló de problemas psiquiátricos o de esquizofrenia o de grados de depresión, etcétera. Pero en ambos casos, ambas madres imputadas se le conoció coerción y ambas fueron a cumplir su coerción a la cárcel. El error fue de los abogados que no supieron demostrar documentalmente que había un padecimiento de esta naturaleza, o el juez no evaluó esa otra parte y vio el crimen tal cual fue, porque incluso existen, sobre todo en la madre de la bebé de unos 3 meses que la asfixió, hay unas condiciones que describe el rol de médico, ¿no? De crisis posparto de ciertas mujeres que a veces no entienden su condición, se dan ciertas condiciones que llevan a incluso la madre rechazar a su cría, y es un proceso que hay que atender a tiempo. No todo el mundo se da cuenta de eso, no todo el mundo tiene las condiciones para ir a un médico y atenderse esa condición que se da en algunas mujeres postparto. Pero te estoy poniendo 2 ejemplos y ambos fueron llevadas a una cárcel. De hecho, la de la madre que mató a su hija en una transmisión de Facebook o algo por el estilo, ahora se cumple un año de su reclusión. Yo le voy a decir algo, que es un comentario que sale mucho en redes sociales y a mí no me gusta porque se hace con otro tono, pero normalmente estas discusiones vamos a decir técnicas, iba a decir tecnicismo, pero también hasta esa palabra se ha cualquierizado. Sí, se ha cualquierizado. Estas discusiones técnicas tienden a ser más relevantes en el entorno de la clase media y media alta. Eso responde a una naturaleza propia de cómo el sistema de justicia trata a los infractores. Nosotros tenemos, salvo los casos como este, que por el nivel en el que ocurren tienden a tener un elemento diferenciador en las defensas, en los acusadores, hasta en el trato mediático. En los casos normales, a la gente con problemas psiquiátricos ni los evalúan y lo trancan con toda esa gente ahí, y al final o lo matan o matan a alguien, o sea, es un tema que da mucha pena y debería como nación darnos vergüenza, porque honestamente esa es una de las tareas pendientes que yo creo que más voluntariamente ignoramos, porque sabemos que el esfuerzo que hay que hacer para enfrentar esa situación es tan grande que, entre comillas, también no va a beneficiar a tanta gente, sino a esos casos puntuales como eso que usted menciona. Que yo le voy a decir una cosa, ese que usted comenta de la joven que
en el medio de una transmisión, dijo como que Dios le dijo que... Exacto. Oigan, el que oye eso y ve lo que pasó, cuando la naturaleza humana, la biología, le manda a una madre a hacer todo lo contrario a eso, evidencia que había espacio para cuestionarse no solamente lo que sucedió, porque se volvió loca, no. El que llega a ese punto, a ese razonamiento, a eso que dijo, porque incluso la grabaron diciendo cosas. Sí. Óyeme, eso es complicado, pero nosotros como país no estamos, nuestro sistema no está preparado para esto. Incluso yo estoy al pendiente de este caso a ver cómo se va a acreditar esa condición que aparentemente tiene el joven como el elemento diferenciador para que en el evento que sucedió sea la causal del eximente. ¿Y qué tanto se va a meter el juez que conozca de la medida de coerción en el tema? Porque el juez pudiera hacerse de la vista gorda y decir no, garantía y prisión domiciliaria y elegir otro domicilio, preguntarle a las partes, ¿tienen otro domicilio? Sí, aquí en casa de fulano, que no puede salir de ahí, y un grillete, por ejemplo. Y no entra en la discusión de si es o no es inimputable. Eso sería quizá el safe bet del juez para no entrar en un tema que, como usted bien sugiere, porque esa agudeza de su pregunta de allí viene, como usted sugiere, si es de fondo, que yo lo veo más como un tema de fondo, porque quizá el Ministerio Público investiga, se da cuenta y al final no lo acusa. Frank, ahí partiendo de todo lo que hemos conversado, yo deduzco que no hay en el país una estructura creada tal vez por ley. Aquí se crean muchas instituciones por ley, casi todos los proyectos tienen. Crearemos el Instituto Nacional de... aparentemente no existe una entidad o una organización del Estado orientada a atender estos casos de manera especializada. Te pregunto, ¿cómo se hace en otras partes del mundo? ¿Cuál es la costumbre? ¿Qué podríamos tomar nosotros de otro lado que nos funcione ya para una modificación futura tal vez del Código Procesal Penal? Lo normal es que existan pabellones equipados para manejar este tipo de situaciones dentro de los recintos penitenciarios, porque tú no puedes tener... o sea, nosotros no podemos enviar a una persona antisocial en el sentido de que generó un perjuicio como del que se está hablando ahora mismo. Tú no puedes llevarlo, por ejemplo, al hospital Padre Villini, que tiene un pabellón psiquiátrico, porque allá no tienen las medidas de seguridad que tendrían en un recinto penitenciario. Lo mismo ocurre en el recinto penitenciario. Tenemos, que yo sepa, 3 o 4 de ellos con pabellones psiquiátricos, pero cuando tú los ves, cuando tú los evalúas, tú te das cuenta de que enviar a una persona allá quizás no es lo que uno se imaginaría que debería ser. Entonces, ahora que nosotros estamos en una época de reforma, como estamos viendo un Ministerio de Justicia, pues estamos viendo tanto movimiento legislativo, yo creo que nosotros estamos en el mejor momento para que parte de la agenda legislativa e institucional sea la reestructuración de pabellones dentro de los recintos penitenciarios orientados al manejo de este tipo de situaciones. Y les adelanto que aún se haga un esfuerzo real en ese sentido, no van a dar abasto, porque es que nosotros tenemos una sociedad que nada más hay que ir por la calle. Nosotros tenemos, el mejor ejemplo de eso es tú salir a la calle. En diferentes sectores hay gente que son evidentes enajenados mentales, que duermen en las aceras, que uno lo ve casi desnudos y nadie hace algo. Sí. Y no somos nosotros que estamos llamados, ni ustedes dos ni yo, que estamos llamados a ser superhéroes y de montarnos del vehículo y amarrarlo y llevarlo. No, el Estado debería tener la capacidad de, en esos casos, atrapar a la persona, evaluarla y ayudar a darle un tratamiento que le mantenga una dignidad y que lo ayude a salir de lo que sea que le esté pasando. Entonces, yo en ese tema, a raíz de este caso, me he vuelto muy... estoy muy pesimista, porque siento de verdad que hemos avanzado mucho en tantas cosas, no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista del mismo Poder Judicial. Pero esa es una tarea pendiente que nosotros tenemos que, como sociedad, exigir se vuelva y se ponga sobre la palestra, porque ya lo que pasó, pasó, y las consecuencias jurídicas de eso las deciden los jueces, no nosotros.
Pero como sociedad tenemos que tratar de que esto no vuelva a pasar y de que si Dios no lo quiera vuelve a pasar, ya estemos mejor preparados también para evaluar si la persona es o no es y para tratarla en caso de que así sea. Ahora, viendo este panorama y pensando, yo recuerdo en el caso de Najayo Hombres, por ejemplo, o en Najayo, la cárcel que se hizo, o la penitenciaría para reclusos de cierta complicación, de máxima seguridad, etcétera. O sea, si se hace para reclusos de alta o de máxima seguridad, porque están vinculados a ciertas carteles, etcétera, yo creo que debe concebirse áreas para este tipo de imputados o de futuros reclusos o internos con ciertas condiciones. Pregunto, Francisco, por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, en gestación, o sea, no estoy diciendo que sale embarazada en la cárcel, que también habría que analizarlo, porque puede salir embarazada en una cita conyugal con su esposo que va a verla y queda embarazada. Hay pabellones para mujeres embarazadas, digo, porque si bien no es una enfermedad, el estar embarazado es una condición. A veces hay mujeres que tienen preeclampsia, que tienen amenaza de aborto. En el caso de una interna embarazada, ¿hay celdas o recintos para ella en especial? ¿Se ponen separadas? Yo sé que, por ejemplo, hay áreas donde las madres que están recluidas reciben a los niños y están en una condición como si fuera un área infantil de un restaurante, de un centro, para que el niño no vea a su mamá tras las rejas o algo por el estilo. Incluso creo que le permiten, cuando hay esa visita con sus hijos pequeños, sobre todo, vestir de una ropa civil y no de una ropa como interna. Pero existen estas celdas para mujeres, madres embarazadas con ciertos meses de gestación, que se le vean la barriga y todo. Mire, lo primero es un comentario, que es una muy buena pregunta. El Código Procesal Penal dice, por ejemplo, que a las mujeres embarazadas no se le puede dictar una medida de coerción de prisión preventiva. Es un comentario al margen. Por eso mismo, porque el código diferencia el estado de gestación de la persona que no está en ese proceso, porque sabe que es muy importante las condiciones en las que se da. Dicho eso, depende de cada recinto. Aquí nosotros tenemos recintos mejores que otros. Ninguno es lo suficientemente bueno para mí para pasar con más de 70 en un examen, vamos a decir, overall, ¿verdad? En general, pero tomando en cuenta lo que tenemos, eso depende del recinto. Normalmente no hay espacios especiales para mujeres embarazadas. Lo que sí hay son doctores que dan los seguimientos y dan las atenciones en esos casos, y evidentemente la mujer embarazada que esté guardando prisión ya condenada, porque como le comenté, no puede tener prisión preventiva, pues, o no debe, porque hemos escuchado de casos, pero esos son, vamos a decir, excepciones a la regla. Sí tiene entonces la dificultad de que no va a realmente tener un apoyo diferenciado, en el sentido de que ella va a estar quizá en un lugar más cómodo con otro tipo de personas, sino que ella va a estar tan cómoda como el recinto penitenciario donde se encuentra le permita. Que les adelanto, no debe ser en ninguno de ellos la gran cosa. En este momento nos gustaría dirigir la conversación hacia el caso de Ángel Martínez, la persona que fue detenida tras enfrentar, se dice que verbalmente, tanto a la persona que le acusa, a Farideh Raful, como al juez, y bueno, ser detenido. En este momento también se le está conociendo un recurso de habeas corpus con el cual busca obtener su libertad. Nos gustaría saber un poquito de los detalles, Francisco, del apresamiento, qué lo motivó, cuál es el sustento jurídico y lo que procede, por supuesto. Claro, básicamente las reglas del comportamiento en audiencia están en el Código Procesal Penal, artículo 314, 313, 315, por ahí.
Dentro de las potestades que tiene la presidencia del tribunal, la presidencia del tribunal es el juez. Lo que pasa es que se habla del presidente porque puede ocurrir en un tribunal colegiado donde haya más de un juez. No solamente tiene el control y policía de la audiencia, sino que también debe tomar las acciones que sea cuando requiera algún tipo de control adicional. Y le pongo un ejemplo. Si en el banquillo número 6 hay 2 personas que están hablando por celular y están haciendo ruido, pues evidentemente uno puede separar a esa persona y mandarla a sacar con el alguacil. Si hay un preso que está guardando su rol de audiencia y alguien lo agrede, pues evidentemente él puede ordenar que a esa persona que lo agredió, pues lo apresen y lo retiren del salón de audiencia. Como nosotros no estábamos ahí, no tenemos más que la prensa que reseñó lo sucedido, pero al parecer esa persona, Ángel Martínez, se excedió en su comportamiento y violó aparentemente algunas de las normas de la ley, y eso generó que el presidente del tribunal, el juez, tomara la decisión de, como dice la norma, separarlo y apresarlo. Esas agresiones que aparentemente ocurrieron, que no sabemos su naturaleza, provocaron entonces la separación del individuo y el apresamiento posterior. Yo supongo, y digo ahí que, digo supongo porque no lo sé, que el habeas corpus que supuestamente se depositó va a ser, o sea, él va a salir libre más rápido de lo que el habeas corpus se va a terminar conociendo, porque yo creo que fueron 2 días bueno, ahora no sé cuántos días fueron que lo apresaron, pero creo que a él lo apresaron el viernes. Sí, y mañana es que se le conoce, o sea, vuelve a estrado. Ok, entonces probablemente lo que yo creo es que ya cuando él conozca su próxima audiencia ya él va a haber resuelto ese impasse, siempre y cuando evidentemente no vuelva a infringir la misma norma. Ahora bien, evito una discusión sobre el estado físico de la persona, que incluso hoy mismo vimos en la prensa reseñado un individuo totalmente diferente al agresivo vociferador que uno ve normalmente en sus redes. Y yo por eso digo lo mismo que decía ahorita con el caso que estábamos hablando antes de este tema. El juez es que tiene que determinar si real y efectivamente la persona está en algún tipo de peligro, y el sistema penitenciario en casos como este sí tiene los métodos para administrar cualquier tipo de medicamento o de tratamiento médico que se le tenga que dar a una persona, porque nosotros en nuestro país tenemos normalmente la mala práctica, o nos acostumbramos en una época a ver esos teatros de cómo la gente se maneja al momento de estar subyúdice. Y por eso es que quienes al final deciden eso no somos nosotros, no es ni mi opinión ni la de ustedes, sino que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el juez que esté instruyendo la causa, verá lo que se le presente, y si realmente efectivamente ese caballero tiene A o B condición que requiere un tratamiento que el régimen penitenciario no puede cubrir, pues eso va evidentemente a influir en la decisión que tome ese juez. Y si no, si es algo que realmente se puede tratar dentro del cumplimiento de lo que sea que esté cumpliendo, porque no hemos visto la decisión, pues también sucederá lo propio. Lo que yo sí creo es que estamos ante una, entre comillas, democratización de la labor jurisdiccional, porque creo que hoy más que nunca el escrutinio que hay sobre las decisiones de los jueces, sobre los procesos, sobre lo que sucede en el interín, es algo que al pueblo le está dando un poder de veeduría que antes no tenía. Y estos casos, como los de Ángel Martínez o los del joven del que hablábamos antes, evidentemente tocan una fibra muy sensible en diferentes litorales de la sociedad, que nosotros como espectadores, como meros espectadores, la verdad que vamos a seguir enriqueciendo lo que la jurisprudencia dirá en ese caso. Francisco, por último, hay manera de, porque él se ha declarado en huelga de hambre, envió una carta a la opinión pública, incluso diciendo que compraran su ataúd, por cierto, con varias faltas ortográficas. No sé cómo un comunicador tiene varias faltas ortográficas, pero bueno.
lo cierto es que él ha dicho que está en esta condición. Hoy se le vio un poco caminando con dificultad en los pasillos de la fiscalía. Tiene ciertas condiciones médicas, ha dicho el propio Ministerio Público que está un poco deshidratado. ¿Hay manera de probar eso, de demostrar si es un show de él para que le quiten esta condición coercitiva que tiene ahora? Veo que también cambió de abogado en este momento. ¿Hay recursos para ello? Lo digo porque todo eso hace ruido, ¿no? Y la gente tiende, aún siendo un criminal y todo eso, a compadecerse de la víctima. Y entonces no faltará alguien que diga, mira qué abusador este gobierno y no sé qué. Nadie sabe. Persecución política. Eso es una persecución política, sí. Y él habla de que en la época de Trujillo y no sé qué, y entonces mira, el pobre se está muriendo, es un viejito. Hay maneras para decir, no, espérense, no, mira, esto es lo que hay y hay que respetar al juez y no se puede armar un escándalo en estrado ni en audiencia y usted va para allí, etcétera, etcétera. De hecho, el abogado que le representaba también fue sacado del caso como medida disciplinaria y tiene que pagar también hasta un dinero. Sí, mire, yo le voy a decir algo. Desde que yo leí eso de la huelga de hambre, yo le digo lo mismo que yo le decía a mi hijo cuando me decía eso. O sea, bueno, está bien, tú comes cuando tú quieres. Ya es una decisión muy personal de cada uno. Hay gente que lo hace por temas religiosos, otro lo hace por rabieta. Ya es una decisión de él. El sistema penitenciario y la justicia dominicana debe proveerle todo lo que necesita un ser humano para sobrevivir de manera digna. Y si el ser humano al final no lo quiere aceptar, pues ya es una decisión compleja que se debe respetar. Pero imagínese usted que cada preso, no estoy hablando de este caso porque él no está condenado de algo todavía, creo yo. No. Pero que imagínese usted que cada preso diga huelga de hambre, se tira, dura una semana, 2 semanas, 5 meses, se enferma y entonces haya que sacar. Entonces, yo ahí honestamente no sé cómo reaccionaría el Poder Judicial, pero yo ante chantaje no soy de lo que pienso que uno no debe ceder. Dicho eso, él lo que tiene que conocer su causa, y esa causa, por lo que yo entiendo, le debe quedar muy poco, porque eso no es un gran caso. O sea, eso no es un caso gigante, kilométrico, eso le debe quedar 1 o 2 audiencias, y cada incidente de esta naturaleza que posponga el conocimiento de la causa es contraproducente para él mismo, porque al final se conoce más lejos. Y si él dice que él es inocente y él está seguro de que él tiene la justicia de su lado, pues entonces lo correcto es que él conozca su expediente. Si hay algún tipo de miedo a que él lo conozca, entonces ya eso será otra valoración que habrá hecho él, de la cual nosotros no somos parte. Ya. Pues gracias, Francisco. Gracias por estas consideraciones de 2 casos que corren hoy en la justicia. Francisco Álvarez y Martínez, siempre acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.